Dios les bendiga. Vamos a abrir la Biblia y luego ya hacemos una oración. Vamos a abrirla en el libro de Hebreos, desde el capítulo 5, versículo 11. Bueno, seguimos hablando acerca de crecimiento, ¿verdad? Y vamos a ver aquí, pues, ¿cómo lo podemos llamar? Bueno, hay ciertas desventajas, o muchas, pues bueno, conforme lo vamos hablando ya le ponemos un título, porque la verdad no se me ocurre uno ahorita. Pero vamos a leer Hebreos 5:11 y luego ya lo vamos explicando. ¿Ya estamos todos? Hebreos capítulo 5, en el versículo 11. Bueno, dice así. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, o sea, no es maestro, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hasta ahí. Vamos a hacer una oración. Padre, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a ti. Gracias, Padre, por cada momento, Señor, que nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Bendito Dios, delante de tu pueblo, Señor, donde somos ministrados, Señor. Bendito Dios, como hermanos, Señor, y en este caso ministrados por tu palabra, Señor. Háblanos, Padre Celestial, te necesitamos, Señor, y que la obra que tú estás haciendo en esta casa siga en aumento, Señor, de gloria en gloria. Bendito Dios, la obra que estás haciendo a manera personal, Señor, en cada uno de mis hermanos, siga así, Señor, creciendo, poderosa, Señor, y que nada, Señor, detenga, bendito Dios, el avance de tu obra y de tu reino, Señor, en cada uno de mis hermanos y obviamente en la iglesia, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y ruego, Padre Celestial, que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón, Señor, y que siga, Señor, haciendo crecer, Señor, tu reino en esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, fíjese pues, esta parte que leímos pues nos habla acerca de como tres tipos de alimento. Yo creo que ya lo he mencionado, ¿sí? 3 tipos de alimento espiritual, ¿sí? Y que pues ellos, vamos participando de ellos a medida que vamos creciendo, ¿verdad? En el Señor. Si se fijan, menciona los rudimentos, ¿sí? Que es como los fundamentos de doctrina, que ya en el siguiente capítulo los explica, ¿verdad? Es aquello que uno conoce como discipulado, ¿sí? Que la imposición de manos, que el bautismo, que la fe, este tipo de cosas son cosas que nos fundamentan en nuestro credo o nuestra fe, ¿sí? Que la Biblia, cuántos libros tiene, de qué habla cada uno, todas esas cosas son rudimentos, ¿sí? Son cosas importantes que nos van a cimentar nosotros en la fe. Amén. Y habla también de algo más abajo todavía en cuanto a alimento espiritual, que es la leche, ¿sí? Que dice aquí que esto es para los niños. Y bueno, lo dice el apóstol Pedro también. Desead como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual no adulterada. Entonces esa leche espiritual pues es el alimento que se le da, hablando espiritualmente, a un recién nacido en la fe. O sea, es aquellas enseñanzas, ¿verdad? Del amor de Dios, del sacrificio de Cristo, ¿sí? Del perdón, ¿sí? Del castigo que Él pagó por nosotros en la cruz. Todas esas cosas que son muy importantes, ¿sí? Pero que normalmente pues se da a un niño, para que ese niño empiece a crecer en ese entendimiento, ¿sí? Que alguien pagó por sus pecados, ¿sí? Que Él era un pecador, que necesitaba un salvador. ¿Sí está claro? Podemos decir que es con lo que se nos evangelizó.
Amén. Entonces, pero después nos habla de vianda sólida, ¿sí? Y ese alimento sólido era el que no les podía dar el escritor de Hebreos, en este caso a esta iglesia o al pueblo de los hebreos. Y bueno, pues entendemos que ese alimento es para, y lo dice ahí, ¿verdad?, para los que han alcanzado madurez, ¿sí? O sea, los que han crecido. Amén. Usted sabe lo que es madurez en el Señor, ¿verdad? Es fruto, ¿sí? Carácter. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, pues la madurez se manifiesta en la conducta, ¿sí? Hay una escritura en Corintios que lo dice así más claro, y ya lo hemos dicho también aquí. Habla acerca de cuando era niño, es 1 Corintios 13, ¿no? Sí, cuando habla del amor del Señor, ya casi al final de eso dice esa parte ahí. Cuando yo era niño, sí, pensaba como niño, sí, hablaba como niño y juzgaba como niño, sí, pero ahora que he crecido, sí, dejé lo de niño. Amén. Entonces, fíjese bien, la inmadurez, o vamos a decirlo así, qué tal maduros somos, sí, se hace evidente, pues obviamente con el fruto, ¿verdad? Eso lo entendemos muy bien, sí, la conducta que viene a ser lo mismo, sí, pero se hace evidente con la forma de pensar. Amén. Si nuestra forma de pensar todavía está muy arraigada al mundo, sí, o a la vida vieja que nosotros teníamos, por eso aquí se nos está hablando de la renovación de la mente, porque eso nos lleva a la madurez. Amén. Entonces, si a pesar de los años mi mente sigue igual, entonces sigo siendo niño, ¿sí? O sea, dependiendo de mis pensamientos, uno puede darse cuenta qué tan maduros somos o qué tan inmaduros somos. Amén. Las palabras, dice ahí, hablaba como niño, ¿sí? ¿Cuál es nuestro lenguaje? Si uno dice lenguaje, no es tanto ancina o cosas de ese tipo, ¿verdad? No se refiere a qué tan cultos somos o qué tan adornadas son nuestras pláticas, ¿sí? Lenguaje se refiere a lo interno, lo que sale de nuestra boca, ¿sí? Que sale de nuestro corazón, ¿sí? ¿Me explico? Por ejemplo, la queja, ¿sí? La amargura, ¿sí? El desánimo, la frustración, esas palabras o esos sentimientos, pues los expresamos, ¿sí? Entonces, o el temor, que también se ha estado hablando, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, eso que está dentro sale por nuestra boca, y entonces en base a la condición interna, pues así hablamos. Amén. Y eso manifiesta qué tan inmaduros somos o qué tan maduros somos. ¿Sí está claro? Y lo dice ahí, juzgaba como niño. Entonces, la persona espiritual, dice la Biblia, que juzga todo, ¿sí? Pero que él no es juzgado. Se refiere a que tiene la capacidad de pesar o de discernir las cosas, ¿sí? O sea, no se refiere a que siempre está condenando gente. No ese juicio, sino juicio de que puede pesar las cosas, ¿verdad? Que puede decir, esto está bien, esto está mal, o aquí hay que hacerle así, o aquí no hay que tomar esta decisión, porque es espiritual y tiene un criterio correcto, ¿sí? O un justo juicio cuando es maduro. Entonces, ¿cómo es mi criterio o mi juicio cuando hay una situación difícil, un roce entre hermanos, ¿sí? Un problema en mi trabajo, en la familia, en la iglesia? ¿Cómo juzgo yo esa situación? Eso hace evidente o manifiesta qué tan maduro o tan inmaduro soy, ¿sí? No, pues ya me voy de la iglesia. Ese es tu criterio o tu juicio en esa situación, pues nos hace ver que es niño. Amén. No, pues tengo que disimular y me tengo que aguantar y tengo que bendecir y perdonar, ¿sí? Aunque me duela, pero está tomando una decisión correcta, en un juicio correcto. ¿Sí me explico? Porque eso dice la Biblia. Amén. Entonces, los pensamientos, las palabras que salen de nuestro interior o nuestras expresiones, ¿sí? Que expresan lo que hay dentro del corazón, y nuestro juicio, cómo juzgamos las cosas o alguna situación, eso manifiesta qué tan inmaduros somos, ¿sí? Y obviamente pues eso lo podemos resumir con la conducta, ¿sí? Nuestro carácter. ¿Sí está claro? Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo, ¿sí? Vamos requiriendo otro tipo de alimento espiritual, ¿sí? Por eso dice, como niños recién nacidos hay que desear la leche. O sea, eso es para el recién nacido. Amén. Pero se supone que el recién nacido tiene que crecer, ¿sí?
Entonces, a medida que crece en su espíritu, o sea, que su mente va cambiando, que sus expresiones ya no son las mismas, que su forma de juzgar las cosas ya no son igual. Entonces va cambiando eso en base a la palabra de Dios. Él va creciendo. Si ya no piensa igual como pensaba cuando llegó, ¿sí? Ya no juzga las cosas igual, ya no responde igual. Lo que expresa su boca por lo que trae en su corazón es muy diferente, ¿sí? Entonces está creciendo, ¿sí? Él requiere otro alimento espiritual. O sea, no es que lo quiera como disimular o disfrazar de que yo estoy crecido y a mí sírvanme una palabra más profunda, cuando no la va a entender, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, no es algo forzado, es una necesidad que está en el espíritu de esa persona. Si él requiere algo más, amén. Nos decían ahorita, ¿verdad? La cosa aquí es tener para darles, ¿sí? Porque me acuerdo mucho, y mientras oía a Jacob hace rato en la tarde, me acordaba de una enseñanza que él dio también hace años. Él decía, cuando habla de la niña que resucitaron, ella, pues fue lo mismo de Jairo, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces el Señor la resucita. Creo que sí fue a ella, no recuerdo, pero fue una resurrección. Le dice a los discípulos, denle de comer, ¿sí? Entonces, bueno, Jacob lo explicaba así, ¿verdad? ¿Para qué quieres que Dios te resucite una vida? O sea, te avive una persona. Señor, avívalos, tócalos, levántalos, sácalos de su condición. Si cuando ya lo toco, no tienes que darle comer, ¿sí me entiende? Entonces, bueno, si tú estás pidiendo, levántalos, tócalos, despiértalos, ¿sí? Entonces, dale tú de comer, o sea, manténlo vivo, ¿sí me está entendiendo? Entonces, decía en aquel tiempo Jacob, si ese hombre o esa mujer que Dios despertó te empieza a decir, ¿sabes qué? Necesito ayunar. ¿Cuándo ayunamos? O ¿cuándo hacemos veladas de oración? Porque está despierto, está vivo. Sí, Dios me mostró una visión y un sueño y fue Dios. ¿Qué significa, pastor? O sea, aliméntalo. Amén. Entonces, si yo no tengo para darle, es cuando decía él en aquella enseñanza, ¿para qué le pides que te lo resucite? ¿Sí me entiendes? O sea, si yo quiero que la gente crezca, sí, pues que va a crecer si yo tengo alimento, ¿verdad? Yo tengo que tener lo que esa persona necesita para que siga creciendo. Amén. Imparticiones, enseñanza, consejo, todo, ¿sí? Y obviamente pues se va a disparar aquella vida, ¿verdad? Y va a ser mucho mejor en muchas cosas. Bueno, entonces, para que esto se dé, ¿sí? Entonces acuérdese, es leche espiritual, rudimentos, vianda sólida, ¿sí? O alimento sólido. Amén. Entonces podemos decir niños, jóvenes, padres, ¿sí? Es lo mismo, ¿verdad? Pero son crecimientos que vamos a ir dando. Entonces, bueno, yo decía en la mañana también, si uno lee el contexto de Hebreos hasta este punto, uno se va a dar cuenta la razón por la que no estaban creciendo, ¿sí? Entonces él les dice ahí, debiendo de ser ya maestros, o sea, ustedes ya deberían ser expertos en esto. Por eso dice al final, ¿verdad? Esto es para los que se hacen expertos porque han ejercitado estas cosas, es gente madura. Entonces lo que le está diciendo a esta iglesia o a este pueblo es, ustedes ya deberían ser expertos en este tema, ¿sí? Pero como no lo son, dice ahí, se han hecho tardos para oír. Hay unas versiones que dice, se han hecho torpes espiritualmente, ¿sí? Es una torpeza espiritual, ¿sí? Como no tienen la capacidad, por esa torpeza no les puedo hablar de esto. Amén. Ya después medio los consuela, ya cuando casi al final del capítulo 6, pero yo sé que en ustedes hay otra cosa. Ahora les empieza a decir, sí, estamos persuadidos de que Dios va a ser fiel y muchas cosas que menciona ahí más abajo, pero hay advertencias, por eso se llama así, advertencia contra la apostasía, y ahorita vamos a ir viendo eso. Entonces ya uno lee el contexto hasta este momento y lo que más resalta es la incredulidad, ¿sí? Y se los recalca mucho el escritor de Hebreos, amén, que así como aquel pueblo oyó la voz de Dios, y lo dice, ¿verdad? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y luego en otras partes de ahí mismo Hebreos, anterior a esta escritura, también les dice, ¿sí? Durante 40 años vieron mis obras.
¿sí? Pero me provocaban, o sea, tentaban a Dios. Amén. Entonces fíjese, era gente que oía, ¿sí? O sea, que tenía palabra, que tenía enseñanza y que veía, ¿sí? O sea, tenían demasiado para creer, ¿sí? Porque oían buena palabra, pues era Dios mismo, y veían la obra de Dios, ¿sí? Pero a pesar de que tenían todas esas evidencias con la palabra y el obrar de Dios, si en el caso de Israel, en ese tiempo, pues podemos hablar desde que salió Egipto, ¿verdad? Vieron cómo Dios destruyó a los dioses egipcios, ¿sí? Con las plagas, cómo Dios trajo un caos a todo un imperio, ¿sí? Con esas 10 plagas, cómo los sacó, cómo abrió el mar, amén, los cruzó, les dio, y creo que fue inmediatamente agua, les habló del maná, les puso una columna de fuego que los cuidaba de noche, una nube que los protegía del sol. O sea, vieron mucho, ¿sí? Y oyeron. Y de hecho, en el capítulo 4 dice: de nada les sirvió el oír por no ir acompañado de fe. Amén. Entonces, ¿qué es lo que más resalta o el error que está cometiendo Israel para que no pudieran ir de la leche, ¿sí?, a los rudimentos hasta el alimento sólido, ¿sí? ¿Cuál era la causa de la falta de su madurez o su crecimiento? Pues era la incredulidad, entre otras cosas, ¿verdad? Fíjese pues. Ahora vaya a un capítulo anterior, en el 3, perdón. Bueno, en el 4, no lo busque el 4, busque el 3, capítulo 3, versículo 18. Pero en el 4 lo dice así, ¿verdad? Dice: de nada le sirvió tener la ley por no ir acompañado de fe, ¿sí? Durante 40 años vieron mis obras. O sea, hay mucha evidencia, ¿sí? Nosotros podemos decir, bueno, hay palabra aquí. Ahora, hay evidencias, ¿sí? Y evidencias no me refiero nada más a los milagros como una sanidad, que también se dan, ¿sí? Porque esas cosas siguen a la palabra. No me refiero a algo de ese tipo, ¿sí me entiende? Que también es una evidencia, pero no es la principal. Una vida transformada, ¿sí? Esa es una evidencia indiscutible, ¿sí? Que una persona dé un giro, ¿sí?, en su mente, en su corazón, o sea, que se transforme su vida. Esa es una evidencia muy palpable, ¿sí? Y hablo de transformación, no de una fe fingida, porque hay gente que se emociona, ¿sí? Se emociona y se mete, pero esa emoción le dura días. Amén. Se le apaga la emoción y es que aquí ya no está Dios, porque yo ya no siento, ¿sí? Porque vengo y no siento esa emoción que sentía cuando empecé. Bueno, esa persona no está queriendo crecer cuando Dios sí está, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabe que Dios está ahí? Porque hay palabra. Amén. Porque la palabra de Dios está gobernando ese lugar, no porque se sienta o no se sienta. ¿Sí está claro eso? Pero cuando uno empieza, o gente que empieza y su fe no es tan genuina, se deja llevar por eso. Es que yo ya no siento como sentía cuando empezaba, ¿sí? Y como es que llego a la iglesia y no siento esa pasión, esa emoción, ¿sí? Y hasta lloran, porque ya no siento eso. Amén. Y mucha gente se vuelve atrás, ¿sí? Porque como ya no siente, pues dice que ya no está Dios ahí. Y no, hermano, Dios está ahí. O sea, se manifiesta. Sí hay una manifestación, sí hay presencia, claro que sí, pero no es necesario o no es indispensable que eso se pueda sentir. Aquí lo importante es que haya palabra, ¿sí? Porque eso es lo que realmente nos transforma. Y bueno, cuando decimos que haya palabra, no nos referimos tanto a teología, ¿sí?, sino a que Dios revele esa palabra, ¿sí? Que sea Dios el que esté hablándonos a través de ella. ¿Sí está claro? Entonces, cuando eso se da, pues Dios ahí está, ¿sí? Dice el pastor Matías: cuando Dios visita un pueblo, siempre lo visita con pan, ¿sí? O sea, siempre les da palabra, siempre abunda palabra, ¿sí? Porque esa es una evidencia que Dios está ahí. Entonces, por eso esa también es una evidencia que el cielo está abierto, ¿sí? Que dice Malaquías, ¿sí? Probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición, ¿sí?, hasta que sobreabunde. Amén. Entonces está hablando de abundancia. Entonces, en el sentido espiritual, pues cuando hay cielos abiertos hay abundancia de palabra,
Sí, porque es la palabra de Dios lo que transforma a una persona. Está claro, hermano, no es un sentir o una emoción que se siente bonito, no digo que no, sí, pero si no hay palabra, esa emoción se le va a apagar, sí, va a ser espuma y se puede volver atrás. Bueno, entonces, si hay palabra y hay una evidencia en la transformación de personas, entonces Dios está ahí. ¿Sí está claro? Ya si hay una manifestación de otro tipo, pues qué padre, ¿verdad? Y si no, pues no pasa nada. Sí, mientras las vidas estén siendo transformadas por la palabra, es suficiente. Amén. Claro, ¿verdad? Vamos creciendo y pues vamos viendo la necesidad de un poder manifiesto, un milagro, una sanidad, una liberación. Pero esas cosas vienen, como la Biblia misma lo dice, ¿verdad? Él reparte como Él quiere. Él reparte. Amén. Entonces yo nada más tengo que esperar que lo haga, sí, pero alineados a su palabra. Bueno, entonces Israel tenía evidencias. Por eso dice durante 40 años. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? 40 años viendo manifestaciones, viendo poder. Y lo dice, y oyendo la ley de Dios, y oían la voz de Dios. Sí, veían la nube que le hablaba a Moisés. O sea, no había forma de dudar. Sí, pues dudaban. Amén. No creían. Fíjense qué tremendo, ¿no? No, sí. Y era el más manso de la tierra, si no, a la primera los truena. Sí, o sea, era demasiada evidencia. ¿Sabe qué pasa? En estos tiempos pasa igual. Sí, hay mucha evidencia, palabra, transformación de vidas, la mentalidad cambia, sí, y esas son evidencias gloriosas. Amén. Entonces, cuando eso se da, pues ¿para dónde te vas? Sí, ¿para dónde te mueves? Bueno, a pesar de eso, hay gente que resiste y endurece su corazón, como dice ahí, si oyeres hoy su voz, si no endurezcas tu corazón. Bueno, hay gente que sí se endurece porque está esperando otras cosas, no está esperando un milagro de ese tipo. Amén. ¿Sí está claro? El domingo allá en la iglesia fue un hijo de un primo mío. Esa vida, yo no sé si a alguien le dije, no sé si le dije a Ocabedo o a alguien a una hermana que fui a ver ayer. Le decía ahí, hermano, nunca, la verdad, a mí me pasó por la mente que Dios lo toque a él, sí, a ese muchacho. Pues uno sí piensa en tu familia, ojalá y un día se salgan de la idolatría y oras por ellos, pero jamás me pasó por la mente él. De verdad estaba tan perdido, drogas y jovencito, bien hundido en las drogas, en el vicio. Y luego un día antes me dice una de mis hermanas, ya que Dios tocó bueno, tiene un apodo, pero no se lo digo, o sea, fulano, sí, y Dios lo tocó y que ya quiere, y que lo vimos y que quiere ir a la iglesia, y el domingo ahí estaba, sí, y de verdad, pues es otro, el semblante, la forma de hablar, y pues uno ora, Señor, que su fe sea fuerte, porque está en la cueva del lobo, en la misma boca del lobo, porque yo sé cómo es mi familia, sí. Entonces yo sé que no le van a sobrar carrillas, sí, le van a sobrar ofensas, amén, pero lo veo firme, gracias a Dios. Entonces esperemos que siga esforzándose, ¿verdad? Porque va a ser una batalla y va a estar pesada. Y yo sí le dije, pues tú sabes cómo están las cosas ahí, y tú sabes cómo se te va a venir. Y no, dice, pues mi papá sorprende porque me ve diferente, sí, la abuela dice, hasta otro semblante se te ve, nunca pensé que tú fueras a andar ahí, sí, y es un giro así. Entonces esos milagros, si uno quisiera verlos a diario, hermanos, sí, gente que se arrepiente, que está hundida, sí, y que de repente Dios los toca y se quieren arrepentirse, no emoción, sí, una convicción, un verdadero arrepentimiento. Entonces cuando uno ve eso, uno puede decir, hay evidencias, ¿sí me está entendiendo? Sí, por eso yo lo digo así, ¿verdad? Hay que creer al menos en las obras. Sí, ¿por qué la gente cambia? Sí, ¿por qué la mentalidad cambia? Bueno, pues porque no es una religión donde le están lavando el cerebro, como dice. Es una verdad que está transformando un corazón. Y este muchacho dice, yo ya no necesito alcohol, no necesito droga. Sí, yo en Dios, cuando me meto en su presencia, dice él, sí, Él llena mi corazón y yo ya no necesito nada. De verdad, hasta da risa, sí, porque uno dice, ¿cómo en
donde menos le pasó a uno por la mente. Amén. Entonces uno dice ahí, aquí hay una lámpara en las vil tinieblas, ¿sí? Pero va a alumbrar. Amén. Entonces esos milagros, yo le decía, creo que lo dije el domingo, Dios me mande un camión de puros milagros de esos, ¿verdad? Puras transformaciones así, donde, ¿cómo? Sí, ¿verdad? Para que vaya también Dios en eso glorificándose más. Entonces eso es ahí donde uno ve, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Bueno, entonces esas son parte de las evidencias. Para mí eso es la mejor. Amén. Ya un milagro, una sanidad, hasta una resurrección, pues qué glorioso, ¿verdad? Pero esos milagros, amén, que no solamente los produce la palabra de Dios, ¿sí? La presencia de Dios cuando toca a alguien. Bueno, evidencias así. Hay gente que a pesar de eso sigue siendo duro. Amén. Entonces fíjese el peligro, ¿eh? Estamos hablando de la incredulidad. Fíjese pues. Entonces Hebreos 3 le dije, ¿sí, verdad? 3:18. Fíjese. Dice, y a quienes juró no entrarán en mi reposo. Bueno, ¿qué es el reposo? En el caso de Israel era la tierra prometida, o sea, era la promesa. Fíjese la gravedad, ¿eh? Vamos a ver cómo hay tres cosas que no se alcanzan por la incredulidad, que tiene que ver con la madurez. Bueno, dice ahí, no entrarían en mi reposo, sino aquellos que hice que desobedecieron, ¿sí? Y luego el 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces esto me explica muchas cosas, ¿sí? Porque lo que me está diciendo es que la desobediencia es una evidencia de incredulidad. O sea, cuando alguien no crea la palabra, no la obedece. ¿Sí me está entendiendo? Entonces cuando alguien la cree, entonces la pone por obra. Amén. Entonces cuando alguien se resiste a esa palabra, ¿sí? No la va a poner por obra. Entonces por eso dice Hebreos 4, de poco le sirvió, de nada le sirvió tener la ley, o sea, tenían enseñanza, más 40 años de evidencias, ¿sí? De nada le sirvió eso. Y ahí dice, por no ir acompañado de fe, y por eso no entraron al reposo. Amén. Entonces, ¿cuál fue la causa? Su incredulidad, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta esa incredulidad? Con desobediencia. Entonces esto está muy claro, ¿sí? Quiere decir que cuando alguien no crea la palabra, nunca la va a poner por obra, ¿sí? Cuando alguien no cree a la enseñanza, no la va a poner por obra, porque no la cree. Amén. Por eso el Señor les decía, ¿verdad? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no me creen. Amén. Entonces, como no creían, pues no lo iban a hacer. Entonces aquí se nos está hablando, la renovación de la mente. Sí, hay conceptos que traemos mal. Tenemos que buscar luchar contra ellos. Si yo creo eso, ahí está mi salida. Sí, tengo que luchar por renovar mi mente. Si yo lo creo, entonces lo empiezo a practicar. Sí, y empiezo a luchar. Señor, ¿cuál es el concepto equivocado que tengo? Amén. ¿En qué está mal formada mi mente? Porque no lo alcanzo a ver, y Dios se lo va a hacer ver. Entonces, si yo creo esa palabra, esa enseñanza, yo empiezo a luchar. No, ahí me enseñaron cómo. Sí, y yo desecho este pensamiento, y en el nombre de Jesús, amén. Y así en todo, ¿verdad? Que la llave de la sanidad de tu corazón es el perdón. Para poder salir tienes que buscar perdonar. Yo creo esa enseñanza, Señor. No voy a ser duro o cerrar mi oído para endurecer mi corazón, ¿sí? Porque la incredulidad produce maldad, dice el mismo Hebreos, ¿sí? Que cuídense que no haya un corazón malo de incredulidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que el mal que hay en el corazón del ser humano se incrementa por la incredulidad, porque la Biblia dice que del corazón sale todo lo malo, ¿sí? Entonces, si la palabra de Dios tiene un blanco, ¿cuál es el blanco de la palabra de Dios? El corazón, ¿sí? Quiere entrar al corazón. Dice la parábola del sembrador, ¿no? Que el mensaje del evangelio o del reino fue sembrado en el corazón, y el malo robó lo que había ahí. O sea, la intención de Dios a través de la palabra
es entrar al corazón para quitarle lo malo y que del corazón ya no salga homicidios, fornicaciones, guerras, contiendas, lo que dicen los evangelios. ¿Sí me está entendiendo? Pero fíjese lo que nos dice ahí. Entonces, si yo soy incrédulo, entonces eso malo que traigo se hace más malo. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Obviamente esto es para personas que ya tenemos tiempo. Sí, por eso especifica, después de tanto tiempo. Y luego lo dice acá, ¿verdad? 40 años vieron. O sea, no es un cristianismo de un día. No es un cristiano de un mes. Es un cristiano de años. Amén. Entonces, cuando yo no logro creer a la palabra, no la voy a poner por obra. ¿Sí? Y eso es desobediencia, obviamente, ¿verdad? Y por tener desobediencia, ¿sí? Pues ya vimos una. ¿Qué pasa por no creer a la palabra y manifestar esa fe con obediencia? ¿Sí? Si yo no tengo eso, entonces una consecuencia va a ser: no crezco. Por eso dice en el capítulo 5, lo que leíamos al principio, debiendo de ser ya maestros. ¿Sí? O sea, pasan los años y están oyendo y oyendo y oyendo. Fíjese, puede haber gente así. Bueno, no puede, hay gente así. Está sentada oyendo, y pasan los años y ellos ven, entra uno, Dios los transforma, algo pasa con esa gente, Dios los empieza a usar, se les empieza a dar lugar, y ellos sentados oyendo y viendo y oyendo y no cambiando. Amén. Y siempre, hermanos, siempre que una persona no crece, es la que más se queja. Cuando una persona no crece, sí, es la que más murmura. Siempre. Amén. Pero el que cree o el que va creciendo, esa persona siempre aspira más y a más y a más. Amén. No que no se dé cuenta de cosas que pueden estar mal, pero estoy hablando de detalles, ¿sí? No de pecados, de fornicaciones, de adulterios, de ese tipo de cosas. Bueno, hasta aquí me está entendiendo. Entonces hay una consecuencia, ¿sí? De ser incrédulos a la palabra de Dios o a la enseñanza. Ya le dije, ¿verdad? La incredulidad se hace ver con la desobediencia, ¿sí? Entonces esa es la causa, ¿sí? En este sentido que estamos hablando, por la que ese pueblo no lograba madurar, seguía necesitando. Fíjese lo que dice en el 5, ¿verdad? Debiendo de ser ya maestros, tienen necesidad de rudimentos, ¿sí? O sea, alimento sólido. Rudimentos bajaron, pero ahí no quedaron. Dice, y a tal grado que tienen necesidad de leche. O sea, se les tenía que hablar: Jesucristo te ama, Él pagó por tus pecados, después de años, porque era lo único que podían recibir. ¿Sí me entiende qué grave es eso? Entonces ellos no pueden recibir. Dios nos dio un propósito, hay una visión, tienes que aspirar, ¿sí? Algo más. O sea, la vianda sólida es algo que te desafía a darte, ¿sí? A crecer o a llevar tu cruz, a comprometerte más. Ese es el alimento sólido, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces un niño va a decir, de años, ¿verdad? Un niño de años va a decir, como que ya se están poniendo muy exigentes, o como que ya nos estamos yendo por otro lado. ¿Por qué ya no nos hablan del amor de Dios? Amén. Bueno, es que él no puede digerir una palabra que te confronte y te desafía más. Amén. No puede digerir un mensaje que me diga: hay que ser más comprometidos, hay una cruz que cargar. ¿Por qué cree que cuando el Señor se las puso así? Mucha gente dice, muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Amén. Porque la gente no quería madurar. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, que eso no nos pase a nosotros. Amén. Porque hay más consecuencias. Una de ellas es: no podemos participar de un alimento más sólido. O sea, estamos en una ignorancia, sí, de Dios. Estamos en un límite o en un punto donde ya no podemos aspirar a más, ¿sí? Entonces, una consecuencia de no creer o no crecer, ¿sí? No podemos participar de un alimento espiritual, ¿sí? O sea, de todo lo que es la palabra. Amén. Porque la palabra de Dios es leche, rudimentos, alimento sólido. O sea, todo ese es el combo, vamos, ¿sí? El pan completo. No, el niño nada más pellizca, ¿sí? Es bueno porque es pan de Dios, no estoy diciendo que no, ¿sí? Pero hay más. Amén. O a veces ni come, dicen, ¿verdad? O también puede ser, nada más se le queda viendo.
Sí, entonces, pero hay gente que, bueno, su pellizcadita, ¿verdad? Ahí una vez al mes, amén, y es todo, porque no puede con más, amén. Pero si le dicen, no, mira, es que aquí hay un alimento más profundo, sí, vente también los viernes, amén, para que recibas más. No, ya vengo entripado o empachado, ¿verdad? El mes pasado que vine. No puede ser, todavía no lo digiere. Un niño, ¿sí me está entendiendo? Pero el que está creciendo, pues más, sí, más y más y más, amén. Y le busca por un lado, le busca por otro, sí, trata de estar ahí porque sabe que va a recibir. ¿Sí me está entendiendo? Bueno, entonces, ¿por qué es así? Bueno, porque esa persona está creciendo, ¿sí? Entonces lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Para que ese crecimiento se dé, tiene que haber fe, no incredulidad. ¿Cómo se manifiesta la incredulidad? Desobediencia a la palabra. Entonces, una consecuencia, no participamos del pan completo, ¿sí? O sea, no salimos de la leche, ¿sí? O si ya pasaron los años y ya medio sabemos algo, nos regresa, amén. O sea, necesitas arrepentirte otra vez. Si necesitas otra vez entregar tu corazón, amén. Y eso está peligroso, y ahorita lo vamos a ver en lo que sigue. ¿Está claro hasta aquí? Entonces, una consecuencia de no crecer es no participar del pan o de la enseñanza completa, ¿sí? Leche, rudimentos, viandas o alimentos sólidos. ¿Está claro? Y dos, otra consecuencia, dice aquí que no entraron al reposo. Amén. ¿Cuál era el reposo para el pueblo de Israel? La tierra prometida. O sea, ¿qué es eso? Son sus promesas. Qué tremendo, ¿no? Sí. Entonces hay gente que se la puede vivir declarándolo y lo arrebato y arrebato y arrebato, y el Señor diciendo, crece, mi hijo, crece, crece. Sí, como dice Gálatas 4, ¿no? que aquí también lo mencionan bastante. Sí, mientras el heredero es niño, no difiere de un esclavo, es dueño de todo esto es suyo, es nuestra herencia, hermanos, sí, nuestra tierra prometida, amén. Pero dice ahí, mientras es niño, no participa de eso. Aunque lo arrebate y lo arrebate, ¿verdad? No lo puede recibir hasta que el padre dice ya. Pero obviamente cuando deja de ser niño. Entonces, ¿cuál es una otra consecuencia de no crecer? No participo en mis promesas. Sí, ¿cuántos no quisiéramos verlas, verdad? Dentro de ellas está nuestra familia, sí, la salvación de nuestra casa, la restauración de nuestras familias, vivir nuestro propósito, o si hay un llamado al ministerio, vivir nuestro llamado. Amén. Por eso la Biblia dice, no es que Dios retarde sus promesas, es que Él espera que se arrepienta, o sea, que la persona se enderece y empiece a correr. ¿Sí está claro? Entonces, ¿cuál consecuencia es esta? No heredar o no participar de la herencia por falta de madurez. Amén. Entonces ya vimos dos, pues. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Qué pasa cuando no creemos? Sí, o cuando no crecemos, no participamos del pan completo ni de nuestra herencia. ¿Sí? ¿Cuál es la razón de esto? La incredulidad, que se manifiesta con desobediencia. Amén. Y ahora ve al capítulo 6, que ese es el otro punto. Desde el versículo 1, Hebreos 6:1. Fíjense lo que dice. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Entonces, ¿qué es perfección? Madurez. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Extendámonos a la madurez. Acuérdese, le está hablando a gente de años, debiendo de ser maestros todo este tiempo, sí, debiendo de ser expertos. ¿Sí? Todos estamos aprendiendo, aún el que esté muy maduro va a seguir aprendiendo si quiere. Amén. O sea, esto no hay límites, hermano. Sí, ahorita que estábamos ahí con los hermanos, yo veía a Jessica, ¿no? Porque estaba sentada al lado de mí, y la veía y me empecé a acordar cuando empezábamos. Decía, 20 años de ver a esta ingrata, sí, 20 años de ver la cara, sí, casi 20 años de verlos, y cómo, o sea, es algo que es una llama que no se te apaga, sí, que tú sigues sintiendo la necesidad más y demás. Y mientras la oía, pues ya hablamos como pastores, ¿verdad? No, que la iglesia fulana y que acá y allá, sí, y yo la escuchaba y la veía y decía,
Como uno siente que los 20 años se han ido así. Amén. Pero es como algo adentro de ti, así que te hace sentir más y más y más y más. ¿Sí me entiende? Entonces, pues eso es bueno. Por eso le digo, aunque ya seamos muy maduros, siempre va a haber más. Amén. Si uno quiere recibir más. Bueno, entonces, por eso le digo, es gente para que ya tiene su tiempo. Entonces, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección. Fíjese, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Esos son los rudimentos, ¿sí? El arrepentimiento, las obras muertas, de la fe en Dios, la doctrina del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Esos son fundamentos de doctrina, ¿sí? Que nos afirman el credo. Ese es un discipulado. Usted eso ya lo sabe. Amén, porque aquí siempre se les enseña esto muy bien. Y luego vámonos más abajo, en el versículo 4. Fíjese la gravedad o el peligro de no crecer, Ya vimos dos, que por sí ya con eso bastaría, ¿no? Pero pues hay más, ¿sí? Dice, pero es imposible. Bueno, vamos más abajo. El 7. Fíjese. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿Sí? Hay una escritura en Isaías, me parece, que dice lo que es la lluvia, ¿no? Dice que la palabra de Dios es como lluvia, como la lluvia que desciende de los cielos, que siempre cumple propósitos por el cual Dios le envió. O sea, esa lluvia está hablando de la palabra. Esa tierra pues es una persona, ¿sí? Está recibiendo esa lluvia. Amén. Pero hay tierras que por recibir esa lluvia lo aprovechan, y lo que producen es hierba provechosa, o sea, fruto. Amén. Nosotros tenemos que producir fruto en base a lo que recibimos, Si se recibe un buen evangelio, eso es lo que usted va a producir. Por eso la Biblia habla de que hay palabras, mis palabras son espíritu y son vida. Dice, la carne para nada aprovecha, porque hay palabras que son de la carne. Bueno, ¿sabe qué va a producir ese tipo de evangelio? Más carne, ¿sí? Pero un evangelio correcto pues produce espíritu o vida, ¿sí? Entonces aquí dice el versículo 8, pero la que produce espinos. Yo puedo entender que está hablando que en las dos cayó la lluvia, ¿sí? O sea, las dos recibieron, las dos oyeron. Amén. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que pasó con Israel, ¿sí? ¿Por qué dos de esa gente que salió de Egipto sí cambió y sí conquistó? Por eso les digo, ¿verdad? Cuando alguien ya fue transformado por la palabra, ya nos tronó, ¿sí? Porque ya no hay manera de decir ahí no es correcto lo que hablan, porque al menos hay uno que está siendo transformado porque la cree. Entonces esa persona ya es una evidencia. Amén. Entonces imagínense si son 2, 3, 4, 5, una familia entera, 2, 3 familias, pues ya para dónde nos hacemos. Pero a veces uno es muy, muy aferrado al método, como no sé quién le decía o si lo decía en la iglesia. Nosotros creemos que eso es de Dios. Sí, no, sí es de Dios, sí es de Dios. Pero uno no se amolda a esa palabra, sino al método que traemos. O sea, aunque creemos que eso es de Dios, no soltamos nuestro método. Si no soltamos nuestra forma de llevar el evangelio, de verlo. ¿Sí me está entendiendo? No, eso sí es de Dios. Y sí, es una bendición. Pero yo le sigo haciendo así. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues es incredulidad, o sea, desobediencia. Amén. Entonces aquí dice, o lo hace ver así, que esta tierra también recibió lluvia. O sea, palabra, oyó y vio, ¿sí? Pero dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Vuelvo a decirlo, ¿verdad? Está hablando de gente de años. Entonces, ¿qué significa esto? Que nos puede reprobar, hermanos. O sea, esto es grave. Si ahorita que leamos más abajo, está hablando hasta de perdernos. ¿Por qué cree que dice advertencia contra la apostasía? O sea, cuidado. Amén. Esto no es cualquier cosa. Entonces sigue diciendo, abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida. ¿Se imagina el hermano bajo maldición? Amén. Porque pasan los años y no logra producir cuando está recibiendo bien. Sí, pues obviamente si está recibiendo palabra sin ningún lado, toda mal,
pues no va a producir fruto, ¿verdad? Dios es paciente y se muestra misericordioso y lo que quiere es enderezar muchas cosas. Pero cuando está recibiendo lluvia, pues es la lluvia genuina de Dios, ¿sí? La palabra de Dios está cayendo, ¿sí? Y después de mucho tiempo que está recibiendo esa lluvia, sigue produciendo espinos, ¿sí? Entonces aquí dice, ya está próxima a ser reprobada. O sea, Dios va a decir, hasta aquí, vamos a cortar esta vida. Y sí pasa, amén. Y puede pasar dos cosas, ¿verdad? O esa persona anda en las cosas de Dios a su manera, pero ya contra Dios. Eso es apostasía. Apostasía es negar la fe o ir contra la fe, amén. O sea, yo no me aparto de Dios, entre comillas, ¿verdad? Obviamente, pero sí me levanto contra Dios. O sea, contra la verdad de Dios yo me opongo. Falsos profetas, y que falso de estos, y que falsos de otros, ¿sí? Voy contra una verdad, amén. Estoy resistiendo una verdad, o como decía del pueblo de Israel, no, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. O sea, eso es ir contra, ¿sí? Contra una verdad de Dios, estando entre comillas en las cosas de Dios. ¿Sí me entiende? Sí, o sea, estoy en la iglesia pero contra la iglesia, amén. Eso es apostasía, amén. O un ministerio ya más peor, ¿verdad? Que ya se entregó totalmente al mundo o al diablo. O si ya otra cosa puede ser, se volvió atrás. O sea, ya está en el mundo, pero peor. Siempre va a ser así. La persona empeora. Y lo vuelvo a decir, gente de años. Por eso lo especifica uno, ¿verdad? Años. Porque hay gente que está empezando y puede hasta titubear y hasta se puede volver atrás. Por su ignorancia, por su falta de fe, por muchas cosas, ¿verdad? Y puede a lo mejor volver al mundo. Sí, y es donde ahí entra el hijo pródigo, ¿verdad? Pero Dios lo quiere regresar porque ignoraba cosas. No sé, ¿verdad? También pues entra la soberanía, los misterios de la misericordia. O sea, uno lo puede decir en base a lo que estamos leyendo, ¿verdad? Pero pues Dios a veces saca cosas raras, si la obra extraña, amén. Pero en base a lo que estamos hablando, pues uno puede decir, esto es así porque aquí está, amén. Entonces dice, está próxima a ser maldecida. Fíjese, bajo maldición, un cristianismo bajo maldición, hermano. Se imagina un pastorado bajo maldición, reprobado por Dios y bajo maldición. Se imagina todo el pueblo cómo está. Pues está bajo maldición. Y sí puede pasar, claro que sí, pasa, amén. Entonces esto por eso es muy peligroso. Dice, y su fin es ser quemada. ¿Y eso qué es? Pues ya sabemos que es ser quemada, ¿verdad? Ese está en el infierno, perderse, amén. Entonces esto es grave, muy grave, amén. Entonces vamos a decirlo así para que no se oiga tan feo. Bueno, si se oye igual de feo, ¿verdad? Perderse, ¿sí? Una consecuencia de no crecer, ¿sí? No heredas, no posees tus promesas. 2, no participas de todo el alimento espiritual que hay en Dios. Y 3, nos podemos perder, amén. Entonces, por si está interesado en esas 3, ¿verdad? Ya sabes lo que puede pasar. Entonces, ¿cómo podemos crecer? Siendo creyentes, o sea, obedientes a lo que se nos está hablando, ¿sí? No siendo como este pueblo. Y por eso hay otras escrituras, ¿verdad? No sé si es aquí mismo, creo que sí, donde habla acerca de para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Y luego antes de eso dice en primeros capítulos, ¿sí? Dice porque si la palabra da por ángeles, ¿sí? Aquel que no lo obedecía sufría consecuencias, ¿sí? Cuanto más ahora, dice, cuando es dada por el Hijo, amén, no tendrá peores consecuencias. Entonces, pero lo vuelvo a decir, esta carta no es para gente nueva, ¿sí? Es para gente de que ya tiene años, amén. Gracias a Dios que también habla de intercesión, que Él es nuestro sumo sacerdote, que necesitamos uno así, que nos podemos acercar al trono de la gracia, sí, que podemos hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, te sigue dando esperanza, ¿sí? Estás en esta condición, puede pasarte esto, puedes ser reprobado, puedes ser maldecido y puedes hasta ser quemado, ¿sí? Pero acércate al trono de la gracia, o sea, arrepiéntete, sal de esa condición, ¿sí?
y arrepiéntete y acércate ante el trono, porque Él no te va a despreciar, sino al contrario, ¿verdad? Vas a hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Pero acerquémonos pues al trono, o sea, volvámonos. Amén. Eso es lo que trata de hacer el escritor de Hebreos, es como que enderezarlos otra vez. Amén. Y si Dios nos ve nuestro corazón, que es sincero en arrepentimiento, pues Dios nos va llevando a más. Y eso que no hemos conocido, nuestra herencia, ¿sí? Más alimento de parte de Dios, ¿sí? Y obviamente no ser reprobados, sino aprobados, y ser una tierra que produzca para provecho, ¿sí? Dentro de donde nos pongan. Amén, mis hermanos, ¿sí está claro? Entonces guarda eso en su corazón. Sí, el punto pues es no llegar a eso, no vivir esas tres cosas. ¿Cómo le vamos a hacer? Hay que crecer. Amén, porque esa es la causa por la que se cayó en estas tres. ¿Sí? ¿Y por qué no se crece? Porque hay incredulidad, ¿sí? Manifestada con desobediencia. Amén. Entonces, si se nos habla de oración, por ejemplo, que la oración te abre el entendimiento, que Dios desea discípulos, por ejemplo, ¿no? Dios desea discípulos, Él quiere que le sirvamos, quiere que llevemos nuestra cruz, y aquí está en la Biblia y nos lo explican, nos están dando una enseñanza. Entonces, ¿qué debo hacer yo si la creo? Pues aplicarla. Señor, pues ya me explicaron qué es la cruz, qué es llevar la cruz. Sí, en el nombre de Jesús, yo ya sé dónde está más viva mi carne, esta actitud, este pensamiento. Pero a mí me están diciendo que la oración me sirve para no caer en tentación. Sí, que ir a la iglesia manifiesta compromiso a Dios. Todo esto lo voy a hacer porque es lo que me están hablando. Amén. Cuando usted y yo lo hagamos, haga cuenta que se hace un clic en la iglesia. Cuando yo empiece a creer la enseñanza, es como que se conecta a la iglesia. Amén. Cuando uno la cree y la empieza a poner por obras, es donde lo que decía Jacob hace rato, ¿sí? Es agarrar el manto. Amén. Porque la mujer del flujo que agarró el manto, le agarró los flecos al manto del Señor, y los flecos, ¿sí? Simbolizaban los mandamientos. O sea, es agarrar el mandamiento, agarrar la palabra. Entonces, cuando yo me agarro de ahí, que es creerla para ponerla por obra, yo me conecto a eso. Eso es lo que nos conecta. Amén. La semana estoy orando pues por personas que uno ve como que les cuesta entrar. Sí, siempre va a haber eso, ¿verdad? Esperemos que no siempre, pero sí hay gente como que no están ahí, pero como que no entran. Sí, y a veces es gente de años. Bueno, no a veces, es gente de años, ¿sí? Como que no logra entrar porque trae su forma de ver ya el evangelio. Y es donde uno vuelve a lo mismo, ¿verdad? Porque si su condición está así, siguen abrazando un método que no les está ayudando. Pero bueno, tu Señor trae visión, que la capten, que lo entiendan, Señor, que lo crean. Pues así estoy orando, no sé si 2 o 3 semanas, específicamente por algunos. Y ese, darle y darle, ¿sí? Y que la crean, Señor, que la capten, que la entiendan. Y ándele, que empiezo a dar luz, ¿sí? Y empiezo a ver una de esas personas y yo la sentí muy diferente. Y esa vez de la velada que estuvimos hace poquito, yo sentí, le cayó todo a esa persona. Y me dijo, yo necesito hablar con usted. Pero lloré y lloré, dije, ya pegó, ¿sí? Entonces yo sentí, esta ya se conectó. Y yo empecé a sentir, ahora sí, tengo que atenderla más. Amén. Y ahí voy a su casa a orar por ella y escuchar todo el rollo que me tenía que echar, de abrir su corazón y empezar a orar por ella, orar por su casa. Pero yo ya sentí muy diferente y le empecé a explicar muchas cosas que pues les he explicado aquí, ¿verdad? Lo mismo que estoy diciendo, meterse a la visión, todo ese tipo de cosas. Y entonces uno ya ve la diferencia. Y así es que yo estaba aferrado a algo, se aferraba a una forma de ver, pero ahora yo entiendo más las cosas que deben de ser así. Entonces, y de veras, y le decía, uno no lo entiende todo, hermano, pero uno siente cuando alguien ya se conectó. Y yo puedo decir a usted, ya está muy diferente. Si yo sé que usted ya se agarró. Y sí, y así por otros, ¿verdad? Que también uno se empieza a oír y uno dice, bueno, ya se ve más luz. Si se están metiendo. Bueno, pues cuando yo creo la palabra y la empiezo a poner por obra, es cuando uno se conectó. Amén. Pero yo puedo estar sentado aquí años y no creerlo y no estoy conectado. Y si Dios empieza a bendecir a la iglesia,
no me cae, hermanos, de verdad que no me cae, porque estoy dentro físicamente, pero fuera en mi corazón, entonces no me puede llegar. Amén. ¿Está claro pues? Bueno, entonces, ¿cuál es lo que me impide crecer? La incredulidad, ¿sí? La desobediencia. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a creer su palabra, ¿sí? Y a desechar nuestros métodos. Amén. No tenga miedo, hermano, ¿sí? El deseo de un verdadero pastor es que usted sea bendecido, ¿sí? No, en ningún momento es para que se vean que aquí el que manda soy yo. No, es yo quiero bendecirte, ¿sí? Como les decía ya está en la iglesia, si uno sabe por dónde darle para que usted sea bendecido, pues uno se lo va a decir. Amén. Y decía, ¿verdad? No hay ninguna otra motivación sino que usted sea bendecido. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por esta casa, por Pan de Vida. Gracias por sus pastores que han abierto sus puertas, Señor, y han creído a tu palabra, Señor. Porque bendito Dios, Señor, porque no están apedreando a los profetas, ni están apedreando a los enviados, Señor, sino al contrario, lo están recibiendo, Señor. Y en eso te están recibiendo a ti, Padre Celestial. Hoy te ruego, Señor, que si en alguna área seguimos siendo incrédulos, Señor, tú nos lo muestres, Padre. Si todavía en nosotros hay actitudes de desobediencia, Señor, aquí estamos, examínanos, Señor. Bendito Dios, si todavía hay muchas trabas a la enseñanza, claro, Señor, cuando se está aprendiendo, pues no hay problema, Señor, podemos preguntar, aquí no entendí esto, Señor, pero nunca en un sentido de te voy a demostrar que el que está mal estás tú. No, Señor, sino en un deseo de aprender, Señor. ¿Por qué dijeron eso? ¿Qué significa, Señor? Y podemos preguntar, Señor, con toda libertad. Bendito Dios, porque, Señor, ni lo sabemos todo, Señor, ni tampoco no siempre somos las personas, los mejores predicadores, Padre, Señor, y tenemos la libertad de acercarnos, preguntar con la intención de crecer, no con la intención de hacerte ver tu error, Señor, no, sino el deseo de avanzar, Señor. Padre, si nuestro corazón se resiste, Señor, como dice ahí Hebreos, Señor, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Si nuestro corazón se endurece cada domingo que estamos aquí, Señor, cada viernes que se congrega esta iglesia, este pueblo para oír tu palabra, Señor, si nuestro corazón sigue resistiéndose a una visión de Dios, Señor, aquí estamos, háznoslo entender, Señor, pero te entregamos el corazón, Señor. Bendito Dios, nosotros tenemos una forma de ver el evangelio por los años, Señor, que hemos tenido, Señor, a veces por la enseñanza que ya traemos, Señor, pero hoy venimos ante ti, queremos soltar todo ese método, Señor, y dejarnos moldear, Señor, con toda la confianza, Padre, de que vemos testimonio, de que vemos evidencia, de que vemos fruto, Señor, que vemos mucho servicio, que vemos mucha disposición, mucho deseo de atender a tu pueblo, mucho deseo de ver bendecidos, Señor, donde en los pastores se ve el darse por el pueblo, Señor, darse por las almas, Señor, el simple hecho de que está congregándose la iglesia en su casa, ya nos dice mucho, Señor. Bendito Dios, el mover a uno al otro para que escuchen la palabra, el deseo de motivarlos para que no fallen a ninguna reunión, todas esas cosas, Señor, sus intercesiones, sus oraciones, sus enseñanzas, Señor, las palabras que a veces recibimos, Señor, de motivación, Señor, todo eso, Padre, las intercesiones principalmente, Señor, que nos dan evidencia, Padre, de que quieren nuestra bendición. Bendito Dios, Señor, si vemos vidas que sí están cambiando, Señor, y que podemos decir los mismos pastores son una evidencia, Señor, porque sus vidas no son las mismas, Padre Celestial, y si se le suman otros, Señor, que también están siendo transformados, Padre, Señor, ayúdanos, Señor, a desechar nuestros métodos y sumarnos a eso.
Señor, agarrar la palabra. Si me están diciendo, Señor, que yo tengo que ser de oración, cada enseñanza que aquí escuchan, Señor, si me están enseñando, Señor, lo de sanidad interior, si nos están enseñando acerca del discipulado en la visión, todas esas cosas que aquí se están enseñando, que vienen de parte de ti, Señor, bendito Dios. Si en los jóvenes se les está enseñando, Señor, el consagrarse, el deseo de servir a Dios, cualquier cosa, Señor, que se esté enseñando de parte tuya en esta iglesia, Señor, ayúdanos a creerlo, Señor, y a manifestar nuestra fe con obediencia, Señor, y poder decir: eso es lo que tengo que hacer, sobre eso nos vamos, Señor, y desechar todo método que no nos ha ayudado en tantos años, bendito Dios, y poder, Señor, decir: Padre Celestial, ahora ya no quiero ser inexperto, Señor, ahora quiero ser maduro, Padre Celestial. Señor, ya no quiero solamente leche espiritual que me ha bendecido, pero que ya necesito más. Señor, empezar a desear los rudimentos, Señor, entender, Señor, el por qué. Bendito Dios, creemos en ti, Señor, que nos lo enseñen en la palabra, que los maestros nos tracen las escrituras y nos den fundamentos, Señor. Bendito Dios, y poder decir: necesito vianda más sólida. Quiero alimento más sólido, palabra que me desafíe al compromiso, Señor, que me instruya a llevar la cruz, que me lleve, Señor bendito, a ser una persona más consagrada, a vivir en más santidad, a vivir en más obediencia, a mostrar compromiso en la iglesia, a aspirar al ministerio o a servirte a ti, a mostrar servicio en todo lo más posible en toda la casa. Bendito Dios, todas esas, Señor, demandas que trae la vianda sólida, gente que aspira más, que también crezcamos a eso, Señor, y que se nos abra la palabra, Señor, con palabras cada vez más profundas, Señor. Bendito Dios, porque estamos creciendo, Señor. No estamos forzando la Biblia, porque a veces podemos caer en eso, Señor. Siendo niños queremos vernos grandes y forzamos el evangelio. No, una directa del Espíritu Santo, Señor. Bendito Dios, en base a nuestra estatura espiritual. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a crecer, Señor, para participar de nuestra herencia, Señor, para poder entrar a nuestra tierra prometida, poder ver nuestras promesas cumplirse, Señor, para no quedarnos niños, como dice Gálatas. Bendito Dios, no queremos, Señor, ser una tierra que por años está recibiendo buena palabra, recibiendo esa lluvia del cielo, Señor, y que en vez de producir fruto para provecho, Señor, del reino, estemos produciendo, Señor, espinos, Padre, fruto conforme al mundo. Bendito Dios, no queremos ser así. Queremos producir en base a la lluvia que está entrando en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor. Producir en base al evangelio que estamos recibiendo, para no ser reprobados, para no ser maldecidos, Señor, para no caer, Señor, en un fin, en fuego, Señor. Líbranos. Tenemos la oportunidad, Señor. Bendito Dios, tenemos la oportunidad, Señor, la queremos aprovechar, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, Señor, yo sé que tú llamas a todos, que seamos de los que atienden al llamado, Señor. Bendigo a mis hermanos, esta preciosa iglesia, Señor, que estás reformando, que estás renovando, Señor, que la estás llevando de gloria en gloria. Y yo sé y lo veo, Señor, bendito Dios, cómo estás haciendo crecer este pueblo, Padre Celestial. Bendito Dios, Señor, cómo la mentalidad ya es otra, Señor, cómo estás tocando corazones y estás sembrando palabra en la mente y en los corazones de aquellos que anhelan amarte y desean ser agradecidos contigo, Señor. Yo bendigo este pueblo, bendito Dios, Señor, y yo declaro, Padre, que tú aceleras las cosas, Señor. Declaro más gracia, más de tu espíritu, más de tu unción, más sabiduría, más revelación de la palabra, Señor. Que bendito Dios, los pastores tendrán, Señor, todo el pan completo, Señor. Sabrán dar leche al niño, Señor. Sabrán dar rudimentos al que está creciendo. Sabrán dar alimento sólido, Señor, aquel que ya está aspirando a la perfección o a la madurez, Padre. Señor, que esta iglesia tiene el pan completo, Señor, como lo dice su nombre, el pan de vida, Señor, el pan que descendió del cielo.
Yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro, Señor, bendito Dios, que tú estás trabajando en esta iglesia. Lo estás haciendo, Señor, y es evidente, Padre, Señor, por la atmósfera que se puede sentir, Señor, y los corazones, Padre, que están siendo tocados por tu palabra. Gracias, Señor. Sigue despertando vidas. Sigue, Señor, dando fuerzas a sus pastores. Bendito Dios, para que sigan trabajando, Señor. Bendito Dios, no trabajando al ojo humano, sino seguir trabajando a Dios, Señor. Y el Señor es fiel, Padre, para recompensar, Señor, la labor de cada uno. En el nombre de Jesús, yo los bendigo, Señor, y declaro toda estructura, Señor, romperse en nuestra cabeza, Señor, toda estructura religiosa de los que a través de los años se ha, Señor, clavado, se ha enterrado en nuestra cabeza, todo eso caiga, Señor, en el nombre de Jesús. Y sepamos, mi Dios, que el espíritu con el que nos predican aquí es un espíritu correcto, Señor, con un espíritu para bendecirnos, con un espíritu para buscar nuestra restauración. No se nos está hablando con otro espíritu, Señor, de parte de los pastores, Señor. Ellos no se paran aquí con un espíritu de manipulación, con un espíritu de control, con un espíritu de soberbia, de arrogancia, sino con un espíritu conforme al tuyo, deseando nuestra bendición, deseando nuestra restauración, deseando nuestro crecimiento, Señor. Que veamos el espíritu de la palabra, Señor, y que en ese entendimiento, Señor, atendamos, Señor, bendito Dios, como dice Hebreos, con más diligencia, Señor. Ahora, Padre Celestial, por lo que estamos escuchando, Dios nos ama y anhela bendecirnos tanto, pero es en sus métodos. No podemos irnos a nuestro método, es a su manera, y la bendición que Él nos quiere dar es eterna, pero en base a sus métodos o a la forma de Dios. Yo bendigo esta iglesia, la bendigo con todo mi corazón, y yo sé, Señor, que esta casa está agarradísima el manto, Señor. Bendito Dios, que están agarrados del manto, Señor, y que toda la bendición, Señor, y yo oro para que nos des más, Señor, para que esta casa tenga más, Señor, sean más bendecidos, más fortalecidos, que las puertas que se les abran, Señor, para llevar esta misma visión, Señor bendito, sean muy prósperas, Padre. Bendito Dios, que otras iglesias empiecen a ver tu obra, Señor, se empiecen a abrir puertas, Señor, para que se conozca la verdad de la palabra, y que esta visión se multiplique para la restauración de más personas, Padre, para que el pueblo de Dios deje de ser esclavo. En el nombre de Jesús, Padre, bendice esta casa. Llena, Señor, a tu pueblo, satura esta iglesia preciosa, a sus pastores, a los que sirven en la iglesia, a los que aspiran, Señor, la gente agradecida que anhela, Señor, vivir por amor a ti, Señor. Los bendigo, Señor, a mis hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús, Padre. Ellos reciben más, Señor, sus vasos, sus depósitos se llenan de ti, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria, Señor, toda la alabanza, todo el reconocimiento, Señor, sean dados a ti para siempre. Gracias te doy, Señor. Bendito Dios, Señor. Y así como decía, Señor, que veo la evidencia de gente que batalló para meterse, Señor, pero que ya los escucho, Señor, que se están metiendo, Señor. Así también en esta casa, Señor, también aquí ellos empiezan a ver que gente que le costaba creer ahora se está metiendo, Señor, para nosotros sentirnos felices, Padre, porque esa es la intención, Señor, bendecir a tu pueblo. No hay otra motivación, como decía, sino ver bendecido a tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.